No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Aquella tarde soleada comenzó como cualquier otra. Mi novio y yo habíamos decidido aprovechar el buen clima para hacer una caminata por un sendero que recorría el bosque. El aire fresco, el sonido de las hojas al crujir bajo nuestros pies y la calma del lugar nos llenaban de paz. A medida que nos acercábamos al final de la ruta, él siempre, lleno de energía, decidió escalar una formación rocosa imponente que estaba a un lado del camino. «No tardaré mucho», me dijo, sonriendo mientras ajustaba sus botas. Yo, por mi parte, estaba agotada. Habíamos caminado todo el día y la idea de trepar esas rocas me parecía más un castigo que una aventura. Así que decidí seguir caminando por el sendero y encontrarme con él al otro lado. Mientras avanzaba sola, sentí como el bosque se volvía más silencioso. No era la tranquilidad habitual, sino un silencio cargado, pesado, como si algo invisible estuviera observándome. Fue entonces cuando una sensación de inquietud se apoderó de mí. Un pensamiento irracional atravesó mi mente. ¿Y si algo le pasó a él? La idea de que mi novio pudiera estar en peligro me llenó de ansiedad y sin pensarlo 2 veces me di la vuelta para regresar por él. Fue en ese instante, justo mientras daba el primer paso para volver, que todo cambió. Era como si una ráfaga de viento invisible hubiera atravesado mi cuerpo, llevándose algo de mí consigo. Mi mente, mis pensamientos, incluso mis recuerdos, se transformaron en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién es él?, pensé de repente. ¿Por qué iba a estar preocupada por alguien más si vine aquí sola? El miedo que sentía momentos antes se desvaneció, reemplazado por una desconcertante claridad. Algo dentro de mí había cambiado. Miré mis manos, mis piernas, me sentía diferente, más alta, más fuerte, más ágil. Una mochila que no recordaba haber llevado colgaba de mis hombros, repleta de provisiones. También noté algo extraño en mi ropa. Era distinta, más técnica y preparada para una larga expedición. Me detuve en seco y miré a mi alrededor. El sendero seguía siendo el mismo, el bosque lucía igual, pero algo no cuadraba. Era como si el aire tuviera otro sabor, como si el mundo estuviera familiar y desconocido al mismo tiempo. Me revisé rápidamente, tratando de encontrar una explicación lógica. En uno de los bolsillos de mi mochila encontré un mapa y un pequeño diario. El mapa señalaba rutas de senderismo en la misma área, pero con nombres ligeramente distintos. Habían marcas que indicaban campamentos, uno de ellos con una fecha que coincidía con ese día. Abrí el diario. En sus páginas estaban escritas reflexiones sobre caminatas en solitario, un estilo de vida nómada y la emoción de explorar lo desconocido. Pero lo que más me perturbó fue el tono de las palabras. Eran mías, pero no del todo. Había algo en ellas, una confianza y determinación que yo no recordaba haber tenido jamás. ¿Quién soy?, me pregunté mientras el eco de mis propios pasos se perdía en el bosque. Decidí seguir adelante, confundida, pero extrañamente serena. Llegué al final del sendero, pero no había rastro de nadie. Por supuesto que no lo había. En este mundo, nunca había venido nadie conmigo. Todo parecía indicar que, de alguna manera, había cambiado de lugar con otra versión de mí misma. Alguien de un universo paralelo donde yo era una excursionista solitaria y mucho más intrépida. Pasé horas tratando de entender lo sucedido, caminando de un lado a otro, buscando alguna señal que me explicara el cambio, pero nada. Finalmente el cielo comenzó a oscurecer y decidí armar el pequeño campamento que llevaba en la mochila. A la mañana siguiente desperté y todo parecía normal. Regresé al punto de inicio del sendero, pero sentí un peso en mi pecho, una extraña certeza de que algo importante se había perdido en el intercambio. Desde entonces sigo preguntándome qué fue lo que realmente ocurrió ese día. Intercambié lugares con mi otro yo de un universo paralelo. Ella, en su mundo, también se habrá preguntado por qué de repente dejó de estar sola. Y si fue así, ¿habrá encontrado a mi novio esperándola al otro lado del sendero? A veces me miro en el espejo y me pregunto, ¿soy yo realmente? ¿O acaso sigo siendo esa otra versión, viviendo una vida que nunca fue realmente mía? No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Quiero compartirles algo que me ocurrió hace años, algo que sigue rondando mi mente y que hasta el día de hoy no logro explicar. Fue uno de esos momentos en que la realidad parece tambalearse y lo cotidiano se convierte en algo profundamente inquietante. Todo comenzó una tarde tranquila, como cualquier otra. Estaba leyendo el periódico, algo que solía hacer con regularidad. Mientras pasaba las páginas, llegué a una sección que capturó mi atención de inmediato. Era una historia mitológica, bellamente narrada, con un dibujo que parecía sacado de un sueño antiguo. La trama hablaba de un héroe valiente, un misterioso oráculo y una prueba que desafiaba las leyes del destino. Era tan fascinante que sentí la necesidad de detenerme y absorber cada detalle, cada palabra.
La historia me cautivó de tal manera que al terminar de leerla pensé, tengo que releer esto más tarde. Quería disfrutarla de nuevo, saborear los matices que quizá había pasado por alto en la primera lectura. Más tarde esa misma noche tomé el periódico con la intención de sumergirme otra vez en aquella narrativa. Sin embargo, al encontrar la página donde estaba la historia, me quedé helado. Algo no estaba bien. El dibujo seguía ahí, intacto, con todos los detalles que recordaba, los colores apagados, el trazo delicado y la figura del héroe en el centro. Pero el texto era completamente distinto. En lugar de la historia que había leído horas antes, había otra narración. Seguía siendo mitológica, sí, pero los personajes, los eventos, incluso el tono eran completamente diferentes. La épica lucha contra el destino había desaparecido, reemplazada por un relato sobre dioses celosos y un bosque encantado. Sentí un escalofrío recorrerme, revisé una y otra vez la página, convencido de que debía haber algún error. ¿Acaso había confundido la sección? Pero no, la ilustración era exactamente la misma, como una burla silenciosa que me decía que no estaba loco, que algo extraño estaba sucediendo. Mi incredulidad me llevó a revisar el periódico de principio a fin, página por página, buscando alguna pista, alguna señal de que la primera historia seguía ahí, oculta en otro rincón. Pero no encontré nada. Era como si aquella narrativa que tanto me había impactado nunca hubiera existido. Al día siguiente, todavía obsesionado con el misterio, decidí comprar otro ejemplar del mismo periódico. Mi esperanza era que quizá el error estuviera en mi copia, que tal vez la impresión había sido alterada por accidente. Pero cuando abrí el nuevo ejemplar, mi corazón se hundió. La historia que recordaba no estaba ahí. A lo largo de los años he intentado explicarlo. Quizás mi mente jugó conmigo, mezclando fragmentos de historias diferentes. O tal vez fue un simple error editorial, aunque incluso eso parece improbable considerando que ambos periódicos mostraban exactamente la misma historia alternativa. Pero no puedo ignorar esa sensación persistente, esa certeza irracional de que lo que leí por primera vez era real. ¿Podría haber sido un fallo en la realidad, un desliz en esta simulación que llamamos vida? Desde entonces me he preguntado, ¿qué tan estables son los recuerdos que llevamos con nosotros? ¿Qué tan sólida es la realidad en la que vivimos? A veces, cuando pienso en aquella tarde, no puedo evitar sentir que por un breve instante vislumbré algo más grande, algo que no estaba destinado a entender. Y aunque jamás volví a encontrar esa historia que tanto me impactó, su ausencia sigue hablándome en susurros, recordándome que el mundo que conocemos no siempre es tan fijo como creemos. ¿Fue un error en la simulación? ¿Un destello de un universo paralelo? No lo sé, pero lo que sí es que desde aquel día jamás volví a mirar un periódico de la misma manera. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esta es mi historia, una que aún me persigue y no puedo explicar. Cada vez que pienso en aquella tarde, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si estuviera de nuevo allí, atrapada en ese momento extraño que desafía toda lógica. Era una tarde tranquila. El sol comenzaba a esconderse tras el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rojo intenso. El calor del día se disipaba lentamente, dejando un ambiente tibio y agradable. Había visitado a mis padres en su casa y ahora me dirigía de vuelta a la mía. El trayecto no era largo, apenas unos 20 minutos en coche. La ciudad estaba tranquila, casi adormecida bajo el manto del calor sofocante. Todo parecía normal, al menos al principio. Encendí el motor, ajusté los retrovisores y comencé mi camino. Apenas había recorrido un par de calles desde la casa de mis padres cuando el sistema del auto anunció una llamada entrante. Era mi esposo. «Hola, amor», dijo con su tono cálido y familiar. «Ya llegué a casa, ¿tú dónde estás?» «Voy saliendo de casa de mis papás», respondí con naturalidad. «Te dije que no tardaría». La conversación continuó de forma rutinaria. Me preguntó cómo estaban mis padres, qué había hecho durante mi visita y qué me apetecía de cenar esa noche. Todo era común, casi mecánico. Sin embargo, cuando estaba por responderle sobre la cena, un ruido de estática invadió la línea y de repente la llamada se cortó. No le di importancia, las fallas en las comunicaciones no eran raras y estaba segura de que volvería a llamarme en cuanto la conexión se estabilizara. Seguí manejando disfrutando de la vista del cielo anaranjado que se reflejaba en los vidrios de los edificios y en el asfalto del camino. No había pasado ni un minuto cuando el teléfono volvió a sonar. Al ver en la pantalla que era mi esposo de nuevo, contesté de inmediato.
Hola, amor, repitió con el mismo tono afectuoso. Ya llegué a casa. ¿Tú dónde estás? Un frío inexplicable me recorrió el cuerpo. ¿No acabábamos de hablar? Pensé que quizá no había escuchado mi respuesta antes de que la llamada se cortara. Tratando de no sonar extrañada, respondí, un poco más cerca de casa ahora. Él permaneció en silencio por un momento y luego preguntó con una curiosidad extraña. ¿Más cerca de dónde? Más cerca de la casa, por supuesto, repetí, sintiendo una inquietud creciente. ¿De dónde vienes?, preguntó de nuevo, como si no recordara nuestra conversación anterior. De la casa de mis padres, respondí, esta vez con un toque de impaciencia. La línea quedó en silencio por un segundo, y después, como si alguien estuviera manipulando la llamada, el ruido de estática volvió y cortó la comunicación. A medida que avanzaba por el trayecto, la sensación de inquietud se intensificaba. Intentaba distraerme enfocándome en la carretera, pero la sombra de esas llamadas extrañas seguía pesando en mi mente. No pasaron muchos segundos antes de que el teléfono sonara nuevamente. Esta vez dudé en responder. Mi instinto me decía que no contestara, pero mi curiosidad y tal vez un poco de esperanza de que todo tuviera una explicación lógica me hicieron deslizar el dedo por la pantalla y atender. Hola, amor, ya llegué a casa. ¿Tú dónde estás ahora? Era la misma frase, exactamente igual, la misma entonación, el mismo ritmo, pero esta vez su voz sonaba diferente, como si viniera desde muy lejos o desde algún lugar que no era el nuestro. La conversación volvió a repetirse casi al pie de la letra. Me preguntó por mis padres, por la cena, y luego la llamada terminó abruptamente con el mismo ruido de estática. Ahora estaba temblando. ¿Qué estaba pasando? Aceleré un poco queriendo llegar a casa lo más pronto posible. Sin embargo, antes de llegar a la última curva que daba a mi calle, el teléfono sonó de nuevo. Contra mi mejor juicio, contesté. Esta vez mi voz salió débil, temblorosa. Hola, amor, ya llegué a casa. ¿Tú dónde estás? Mientras él hablaba, vi algo que me paralizó. Frente a mí, a unos metros de distancia, su coche estaba estacionándose frente a nuestra casa. Lo vi claramente. Él salió del auto, estiró los brazos como si estuviera relajándose después de un largo día y luego me saludó con la mano. El problema era que, mientras lo veía con mis propios ojos, su voz seguía sonando en el teléfono, repitiendo las mismas preguntas sobre mis padres y la cena. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. Mi esposo estaba ahí, caminando hacia mi coche, pero su voz seguía hablando al otro lado de la línea con una tranquilidad perturbadora. Finalmente llegó a mi ventana. Su expresión era normal, despreocupada. Hola, amor, dijo con una sonrisa. Voy llegando a casa. Como no vi tu coche, estaba a punto de llamarte, pero recordé que estabas en casa de tus papás. ¿Cómo están? No pude responder. Mi rostro debía reflejar todo el pánico que sentía. Miré mi teléfono con manos temblorosas y revisé el registro de llamadas. Para mi horror, no había ninguna entrada, ni una sola llamada de él. Él no pareció notar mi estado y continuó hablando con naturalidad. Me preguntó si ya había pensado qué quería de cenar y yo simplemente asentí, incapaz de articular palabra. Hasta el día de hoy sigo sin entender qué fue lo que ocurrió en ese trayecto. ¿Con quién hablé? ¿Era realmente mi esposo o algo que intentaba imitarlo? Y lo más inquietante, ¿qué quería de mí? Cada vez que recuerdo esa tarde, siento que algo me observa desde la sombra del pasado, algo que aún no me deja ir. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi vida como conductor de tráiler siempre ha sido una mezcla de rutina y sorpresas. La carretera, con su vastedad y su silencio, tiene una manera peculiar de hacernos sentir pequeños, como si fuéramos apenas un destello en un sistema más grande e incomprensible. Pero nada me había preparado para el extraño suceso que viví una tarde mientras recorría el norte del país, una experiencia que me dejó con más preguntas que respuestas. Era un día como cualquier otro, o al menos eso creía. Había salido temprano de Torreón y llevaba buen tiempo en el trayecto. Las alertas de la compañía que nos exigen responder cada cierto tiempo para confirmar que todo marcha bien habían sonado de manera habitual y el camino parecía tranquilo. Decidí aprovechar la ventaja y detenerme en un puesto conocido donde una amable señora prepara los mejores elotes en vaso que he probado. Es una parada que hago siempre que puedo, una especie de pequeño lujo en medio de mi jornada. Al llegar al puesto miré el reloj del tablero, eran las 3:55 de la tarde. Me estacioné cuidadosamente, bajé de la unidad y caminé hasta el puesto donde la señora me recibió con su acostumbrada sonrisa. La conversación fluyó como siempre, ligera y cotidiana.
Ella me preguntó cómo iba la ruta, yo le conté de mis paradas anteriores y, como es habitual, me recomendó descansar un poco más. Todo ocurrió en lo que parecieron 5 minutos. Pedí mi elote, lo preparó con rapidez y tras despedirnos volví a mi tráiler. La brisa de la tarde tenía una extraña quietud, como si el tiempo se hubiese ralentizado. Sin embargo, en ese momento no le di importancia. Subí a la cabina y me dispuse a retomar el camino, pero un sonido insistente me hizo detenerme. La alerta de la radio sonaba con urgencia. ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? Escuché la voz de mi compañera operadora cargada de preocupación. Su tono me desconcertó, respondí con naturalidad. Sí, claro, solo bajé un momento a comprarme un elote, ¿por qué tanto drama? Pero lo que dijo a continuación me heló la sangre. No es drama, respondió. Llevamos más de media hora intentando contactarte. No respondías a las alertas, tu celular no tenía señal y lo más extraño, el GPS de tu unidad dejó de funcionar. Pensamos que algo grave había pasado. Miré el reloj del tablero instintivamente y lo que vi me dejó paralizado. Eran las 4:50 de la tarde. ¿Cómo era posible? Había salido del tráiler, comprado mi elote y vuelto a subir en cuestión de minutos. No más de 5, lo sabía con certeza. Pero el reloj y mi compañera insistían en otra realidad. Había desaparecido por casi 1 hora. Intenté encontrarle lógica al asunto, revisé mi celular, pero seguía sin señal. El GPS del tráiler inactivo. Sentí un nudo en el estómago mientras recorría mentalmente cada detalle de lo ocurrido. Todo parecía tan normal y sin embargo ahora, al recordarlo, ciertos detalles comenzaron a parecerme extraños. La luz del sol en ese tramo del camino tenía una cualidad distinta, más tenue, como si el día estuviera atrapado en un crepúsculo eterno. El silencio era denso, casi opresivo, y aunque la conversación con la señora había sido agradable, no podía sacudirme la sensación de que algo en su voz, en su mirada, era diferente, como si ella también perteneciera a un lugar ajeno al nuestro. Y luego estaba el tiempo, esa sensación inexplicable de vacío, de haber estado en algún lugar donde el reloj no funcionaba como debería. Esa noche, mientras continuaba mi recorrido, no pude dejar de pensar en lo ocurrido. Recordé historias que había escuchado de otros conductores, relatos sobre zonas raras en la carretera, donde el tiempo y el espacio parecen comportarse de manera extraña. Un colega me había contado sobre un tramo donde las luces del tráiler parpadeaban sin motivo y los relojes se desincronizaban. Yo siempre había pensado que eran cuentos para pasar el tiempo, pero ahora no estaba tan seguro. ¿Qué había pasado durante esos 55 minutos que no puedo recordar? ¿Estuve realmente ahí, en el puesto de elotes, o mi mente simplemente reconstruyó lo ocurrido para llenar un vacío? Y si no estaba ahí, ¿dónde estuve? A la fecha sigo pasando por ese tramo de la carretera, pero cada vez que lo hago, un escalofrío recorre mi espalda. Miro el reloj obsesivamente, asegurándome de que las manecillas sigan a su curso normal. A veces me pregunto si ese momento fue un error en la simulación, una grieta en la realidad que habitamos, o tal vez crucé, sin darme cuenta, a un lugar entre dimensiones, un lugar donde el tiempo no significa nada. Lo único que sé con certeza es que perdí 1 hora de mi vida, 1 hora que jamás recuperaré y que en el fondo no estoy seguro de querer recordar. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Cassandra y esta es una historia que jamás he logrado comprender del todo. No pasa un solo día sin que recuerde lo sucedido, intentando buscarle sentido a algo que parece trascender lo que conocemos como realidad. Todo comenzó en el año 2005, cuando conocí a Majo y Adriana en el trabajo. El clic entre nosotras fue instantáneo, como si nuestras almas ya se conocieran. Compartíamos almuerzos, risas, sueños y confesiones que solo podías contar a las amigas más cercanas. Pero había algo en Majo que la hacía especial. Era una mujer con una energía luminosa, alguien que encontraba la belleza incluso en los momentos más grises. Tenía un don para transformar un mal día en una anécdota divertida y siempre estaba ahí para ofrecer una palabra de aliento. Con el tiempo, como suele pasar, nuestras vidas tomaron caminos distintos. Majo dejó el trabajo para perseguir sus propios proyectos, y aunque prometimos mantenernos en contacto, la vida, con sus exigencias y distracciones, fue poniendo distancia entre nosotras. A veces pensaba en llamarla o escribirle, pero siempre encontraba una excusa. El trabajo, los compromisos familiares, o simplemente la falsa certeza de que habría tiempo más adelante. Ese más adelante llegó en el año 2012.
pero no como yo lo imaginaba. Una tarde, revisando mis correos, recibí noticias sobre Majo. No eran buenas. Una amiga en común me informó que Majo llevaba años luchando contra el cáncer y que ahora la batalla estaba llegando a su fin. El impacto fue devastador. No podía creer que mientras yo seguía mi rutina, ella había estado enfrentando algo tan difícil. Sentí una mezcla de culpa, tristeza e impotencia. ¿Cómo había dejado que pasara tanto tiempo sin buscarla? Decidí que debía verla, aunque fuera para despedirme. Esa misma tarde me subí al auto y comencé el trayecto hacia su casa, repasando en mi mente todo lo que quería decirle, las disculpas por no haber estado más presente, los agradecimientos por su amistad y los recuerdos que guardaba con tanto cariño. El sol comenzaba a ocultarse cuando a mitad del camino el motor de mi auto comenzó a fallar. A pesar de mis intentos por continuar, el coche se detuvo en un tramo desolado de la carretera. Frustrada, llamé a un mecánico quien me informó que el problema requeriría más tiempo del que yo tenía esa noche. Sin opciones, regresé a casa en un taxi, prometiéndome volver tan pronto como el auto estuviera reparado. Pero Majo no esperó. 2 días después, mientras el mecánico aún trabajaba en mi coche, recibí la llamada que temía. Era Adriana. Con voz quebrada me informó que Majo había fallecido. El dolor me atravesó como un rayo. No había podido despedirme de ella ni decirle cuánto significaba para mí. La promesa de un reencuentro nunca se cumpliría. Cuando finalmente tuve el auto listo, manejé directamente al velorio. Lloré durante todo el trayecto, recordando su risa y las tardes que compartimos. Al llegar, el ambiente era solemne, cargado de tristeza. Me acerqué al féretro y al ver su rostro, sereno pero irreconocible, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mientras estaba allí, inmersa en mi dolor, sentí una mano ponerse suavemente sobre mi hombro. Me giré y vi a una mujer mayor, de cabello plateado y ojos amables, que me miraba con una sonrisa que irradiaba serenidad. Majo estaba tan contenta de verte este fin de semana, dijo con una voz cálida. No la había visto tan animada en meses. No dejaba de hablar de ti. Sus palabras me dejaron helada. Intenté procesar lo que decía. ¿Verme? ¿De qué hablaba? Yo estuve varada en la carretera. Nunca llegué. Disculpe, creo que se está confundiendo, balbuceé, pero antes de que pudiera explicarme, la mujer ya se había dado la vuelta y desaparecido entre los asistentes. Todavía en shock, me acerqué a la madre de Majo para darle el pésame. Me recibió con un abrazo cálido y lágrimas en los ojos. Gracias por haber venido a verla, me dijo. Tu visita le hizo mucho bien. Mi mente daba vueltas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todos parecían convencidos de que había estado allí cuando no era cierto? Esa noche de regreso en casa, intenté encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien más había estado con Majo y la confundieron conmigo. Tal vez en sus últimos días ella había mencionado mi nombre y eso llevó a los demás a pensar que realmente fui yo. Pero había algo en la seguridad de sus palabras, en los detalles que compartieron, que hacía que todo pareciera demasiado real. Comencé a preguntarme si de alguna manera, en un plano distinto al que podemos entender, realmente estuve con ella en sus últimos días. Tal vez mi deseo de despedirme fue tan fuerte que una parte de mí llegó hasta ella, aunque mi cuerpo permaneciera varado en la carretera. Desde entonces, esta experiencia me acompaña como un enigma constante. No sé si fue una confusión, una coincidencia o algo más allá de mi comprensión, pero quiero creer que de alguna forma pude despedirme de mi amiga y que en sus últimos momentos supo cuánto la valoraba. Aunque no tenga explicación, esta idea me da algo de paz. Y quizás, donde sea que esté Majo ahora, también lo sabe. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Aún no logro explicar lo que me sucedió aquella vez. Era un día normal en la escuela, como cualquier otro. Todo empezó en una de mis clases cuando el profesor nos asignó un proyecto de investigación. La tarea era extensa y exigente, pero no imposible. Para asegurarnos de que tuviéramos las fuentes adecuadas, nos proporcionó una lista de recursos específicos disponibles en la biblioteca. De esa lista encontré un libro en particular que me pareció ideal para mi tema. Lo recuerdo claramente, una portada sobria, un título técnico que prometía todo lo que necesitaba. Lo tomé, lo leí durante horas en la biblioteca y luego lo llevé a casa para trabajar en mi ensayo. Usé ese libro como principal fuente, extrayendo citas, datos y referencias. En total, lo utilicé durante varios días hasta que lo devolví al buzón de retorno de la biblioteca, satisfecho con mi progreso. Todo marchaba bien hasta una semana antes de la fecha de entrega. Al revisar mi trabajo, noté que una de mis citas necesitaba un ajuste.
Decidí volver a la biblioteca para consultar de nuevo el libro y asegurarme de que todo estuviera en orden. Ahí es donde todo comenzó a volverse extraño. Fui al mostrador de la biblioteca y le pedí ayuda a la bibliotecaria. Le di el título del libro y le describí la portada, convencido de que lo encontraría fácilmente. Sin embargo, al buscar en el sistema, ella frunció el ceño. «No tenemos ningún libro con ese título», me dijo desconcertada. Pensé que debía de ser un error, así que insistí. Le expliqué que lo había tomado prestado hace apenas unos días, que lo había usado extensamente para mi ensayo. Ella revisó los registros de préstamo y negó con la cabeza. «No aparece en tu historial de préstamos y tampoco en el catálogo de la biblioteca. ¿Estás seguro de que fue aquí donde lo sacaste?» Por supuesto que estaba seguro. ¿De dónde más podría haberlo obtenido? No obstante, para mi sorpresa, después de una búsqueda exhaustiva, no solo el libro no estaba disponible, sino que, según el sistema, nunca había existido. Aturdido regresé a casa y revisé mi ensayo con detenimiento. Las citas del libro seguían ahí, detalladas, con páginas específicas y todo. Incluso recordaba alguno de los fragmentos de memoria, pero ¿cómo podía haber escrito tanto sobre un libro que aparentemente no existía? Intenté buscar en internet, en bibliotecas virtuales, incluso en bases de datos académicas. No había rastro del título ni del autor. Era como si el libro se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Y sin embargo, yo sabía que lo había sostenido en mis manos, que lo había leído, que había extraído conocimientos de sus páginas. A medida que pensaba más en ello, empecé a cuestionarme cosas. Recordé que el día que lo devolví, el buzón de retorno de la biblioteca estaba extrañamente vacío, aunque era un momento concurrido. Recordé también que mientras lo leía en casa, hubo momentos en los que sentí que las palabras en las páginas parecían moverse o cambiar ligeramente al leerlas. En ese momento no le di importancia, pero ahora esas sensaciones me inquietaban profundamente. La única conclusión a la que he podido llegar es que, de alguna manera, escribí mi ensayo en una versión diferente de nuestra realidad. Tal vez por un breve periodo de tiempo crucé a un universo paralelo, uno donde ese libro existía. Pero cuando volví, el libro quedó atrapado en aquel otro lugar, dejándome con las evidencias de algo que jamás debió haber estado aquí. Lo más inquietante es que desde ese día he empezado a notar pequeños cambios a mi alrededor. Objetos que parecen estar en diferentes lugares a donde los dejé, personas que actúan ligeramente distinto, como si el mundo entero estuviera un poco fuera de lugar. Me pregunto, ¿seguí realmente en mi universo original o estoy atrapado en otro donde las reglas de la realidad son solo una ilusión que no puedo comprender? El ensayo fue bien recibido, aunque nunca pude aclarar el origen de mis fuentes. Hasta el día de hoy sigo buscando respuestas. ¿Cuántos universos existen? ¿Y cuántas veces, sin darnos cuenta, cruzamos entre ellos?